Estamos hablando de la inteligencia artificial aplicada a las tareas domésticas. Cosas que no nos gustan en casa, ¿cuáles son? Hacer la cama, levantar la mesa, lavar los platos. ¿Ustedes qué odian de casa? Planchar, me dicen. Planchar y lavar los platos, qué Lavar los aburrido. platos. A mí planchar no me molesta tanto, ¿No? pero limpiar todo el tiempo es molesto. Los cuellos, los puños. Acá, sí, la parte de acá es lo más complejo. Por eso vamos a hablar con Freddy Vivas, hablamos con Freddy, especialista en inteligencia artificial, para entender, Freddy, buen día, ¿quién es Alfie? ¿Cómo están? Bueno, sí, primero decirte que a mí también me cuestan las tareas domésticas. Sí. Planchar. Bienvenido, planchar, Alfie. Sí, a mí me encantaría, obviamente, por supuesto. Sí. Esto es un avance muy interesante en la robótica, y cuando uno se pone a pensar en robots, siempre como que alucina con esto, ¿no? Los dibujitos, la ciencia ficción nos mostró esta posibilidad hace mucho tiempo, pero parece que es un poco más cercana de lo que venía sucediendo, porque antes teníamos como una mirada muy compleja, porque los robots tienen un gran problema, y ese problema es lo que se conoce como la paradoja de Moravec, que es, Moravec era un investigador, y en el 88 era una conferencia que dio, decía, lo más complejo para un robot es lo que es más fácil para un humano, o algo así, decía de esa manera. Decía, podemos hacer un robot con una inteligencia artificial que gane el juego más complejo del mundo, el Go, que gane el ajedrez, que haga cálculos súper complejos, pero no podemos hacer que tenga la inteligencia de un niño de 1 año de la manera que se mueve en la casa. Es impresionante, ¿no? ¿Y por qué eso, Porque Freddy? lo que explica él desde el punto de vista incluso psicológico es que hay cosas que nos llevaron años de evolución, ¿no? Nuestro cerebro está cableado de hace mucho tiempo para resolver determinadas cosas de la motricidad fina, podríamos decir. Esa inteligencia que tienen a un extremo los jugadores de fútbol, por ejemplo, cuando uno lo ve a Messi, esa inteligencia motriz, esa capacidad de usar el cuerpo adaptándolo a la circunstancia donde está, bueno, para los robots es prácticamente imposible, o sea, es muy difícil. Por eso cuando mostramos videos y cosas como estas que estamos viendo ahí, que se está proyectando, hay que decir que hay gente atrás haciendo el uso de esos robots. No se están moviendo tan bien solos. O sea, para que se muevan así solos, tendrían que desarrollar esta capacidad que les estoy diciendo, lo cual es muy complejo. Habría que equiparlos con una gran cantidad de sensores, ponerlos muchas horas a entrenar, que identifiquen el ambiente. Los robots, como limpia alfombras, que hoy ya existen, van haciendo eso, como que van mapeando tu habitación, por ejemplo, van entendiendo el entorno, y con eso cada vez lo limpian más rápido. De esa manera, podríamos decir que en los próximos años podríamos tener algo como esto, pero todavía no es un escenario tan de mañana, digamos, ¿no? Claro. Y además de justamente de los robots que hacen tareas del hogar, ¿qué otro tipo de robots tenemos hoy en día, ¿no? Haciendo otras actividades. Bueno, me acuerdo que hace un tiempo hablamos de unos robots que son muy alucinantes de la empresa Boston Dynamics, que estuvimos mostrando ejemplos, que ya hoy están en las fábricas, por ejemplo, levantando cajas pesadas, o tenemos robots de compañía. En Asia se usa mucho tener robots que acompañen ancianos, por ejemplo, que estén conectados a algún tipo de sensor de la persona que están cuidando o acompañando, y por ejemplo, cuando una persona se pueda caer o algo, eso le levanta una alerta al robot para que, por ejemplo, llame por teléfono a la urgencia o a un familiar. Ese tipo de sensores, de ruidos, de movimientos bruscos, ya no solo lo vemos en robots de compañía, sino que, por ejemplo, hace poco veía unas motos que ya vienen con ese tipo de sensores. Entonces, cuando la moto se cae o se desconecta a algún tipo de sensor que tiene por un accidente, automáticamente dispara alarmas y llama a servicios de ayuda, y ha salvado vidas de muchas personas, incluso en Argentina me enteré. Las dos falencias por ahora, Freddy, según lo que estás contando, es la falta de ductilidad, flexibilidad de parte de algo tan duro, que es un hardware, ¿no? En este caso sería algo tan difícil de manejar, maniable. Y la segunda característica es que necesita siempre un apoyo, una asistencia detrás, la inteligencia todavía, por ahora. Yo pienso que sí, exacto, por ahora. Yo pienso que lo segundo va a ir cambiando en la medida de que los robots sean buenos aprendiendo a moverse en un entorno. Cuando vos hablas con gente que trabaja en robótica, lo que ellos te dicen es, estudiamos, además de los robots, estudiamos mucho el comportamiento humano. Por ejemplo, un robot en una fábrica que está haciendo, hace poco estuve en Barcelona en un centro de investigación que se llama T-Factory, y estábamos con el equipo de robótica, y tienen un brazo
que iba a una velocidad, un brazo robot a una velocidad impresionante, con mucha fuerza, por supuesto, y eso está en una fábrica. Entonces, ellos delimitan y todo para que nadie se acerque y se golpee, pero igualmente puede haber accidentes. Entonces, ellos estudian mucho el comportamiento humano, de Claro. cómo se desenvuelve, por ejemplo, en una casa. Imagínense si tenés chicos y tenés un robot como este, Mm. o si se vuelca un líquido, o si hay una inundación, o si miles de escenarios posibles. Para eso hay que estar súper entrenados, y esos robots tienen que estar muy preparados para evitar accidentes, que es como me imagino que la gente que desarrolla esto, lo primero que quiere que no pase nunca es un accidente, ¿no? Claro. Mm. Y Freddy, en esto de que se estudia el comportamiento humano, por el momento, digamos, sabemos que los robots no, es imposible de que puedan tener sentimientos, ¿no? Por lo menos eso es lo que se cree ante el gran avance de la inteligencia artificial. Ahora, ¿se puede hacer que un robot, digamos, estudiando el comportamiento humano, bueno, pueda asemejar cierta empatía, desarrollar, sí, comportamientos empáticos, ¿no? ¿Esto es posible? Sí, yo creo que es posible. Ujú. Tal cual como decís, es imposible que desarrollen los sentimientos, las Sí, emociones. O sea, técnicamente son un pedazo de código de programación, esa es la claro. realidad. Mm. Eso no es posible y está bueno aclararlo siempre porque hoy cuando ves Sí, conversaciones con ChatGPT u otras herramientas, mucha gente se asusta y dice, pero sí. parece que tiene sentimientos. Bueno, de hecho, no solo gente que lo usa como usuario, sino desarrolladores en Google que los han echado por salir a decir que había tenido una conversación con algo como un humano y en realidad una inteligencia artificial, ¿no? Gente que se confunde. Sí. Hay que aclarar eso, no tienen esa capacidad, pero sí podrían simularla. Imitar, Entonces, digamos. imitarla y también Sí. entender la nuestra. O Ah, sea, Mm. hay una rama nueva de todo esto. Todo esto son cosas muy nuevas que están pasando ahora en el mundo, que podríamos decir que es como inteligencia artificial emotiva ajá. o la investigación de las emociones Mm. en el mundo de la inteligencia artificial, donde, por ejemplo, lo que se puede hacer es tratar de identificar en los gestos de las personas qué le está pasando, ¿no? Ajá. Entonces, imagínate que cuando vos Mm. estás en una entrevista laboral, puedas estar midiendo si la persona se puso nerviosa, porque no se mira para otro lado, porque Mm. parpadea mucho, porque no solo el Lie to Me de la Sí, sí, Claro. sí, serie, sí, sí. Sí. sino también entender un poco más los sentimientos. Y quizás un robot que Mm. pueda ser de compañía y pueda estar mirándole el gesto o observando a un anciano, pueda anticiparse a una situación peligrosa Mm. usando estas capacidades, ¿no? Pero son dos cosas distintas, unas que las sienta realmente y otras que la pueda detectar, ¿no? Claro, Hablando de completamente. sentir, y no me quiero ir mucho de tema, pero te tengo que aprovechar para este tema que fue durante la semana muy en auge, estuvo en auge, que tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada a la música y la posibilidad de que los Beatles vuelvan a tocar un tema inédito con una voz que es inconfundible, como la de John Lennon. ¿Cómo es posible Sí, esto, sí. Freddy? Es una hermosa historia para mí. De hecho, a mí me involucra bastante, digamos, porque me gusta la música y toco la batería en forma amateur, Mm. pero sí me gusta. Y de hecho no es la primera vez. Esto puede disparar como varias sensaciones, ¿no? Por ejemplo, en los 80 hubo gente manifestándose o en contra de las baterías electrónicas. Sos un baterista y venían las baterías electrónicas que todos conocemos la música de los 80. Seguramente el tema que estaba hace un rato era tocado por una batería electrónica y no por un Mm. humano, porque la batería electrónica es perfecta, no pierde el ritmo, no se cansa, puede tocar, ¿no? Como ya conocemos que funciona la tecnología. Entonces mucha gente estaba en contra de eso. Seguramente Mm. va a haber gente hoy que hable de la inteligencia artificial como una cosa que amenace el arte musical. En este caso, Paul McCartney no piensa Mm. eso, de hecho ya lo demostró, no es la primera vez que lo demuestra, porque en el documental Get Back, que salió creo que Sí, hace 2 años más o menos, sí, sí. ya usaron la inteligencia artificial y lo usaron de una forma muy, muy inteligente porque lo que hicieron fue aislar de todo el sonido, el ruido que había en las cintas, Mm. aislaron las voces. Claro. Entonces cuando vos escuchás el Extraes documental, como la escuchás. voz y la remasterizás después, digamos, en una forma Exacto. En diferente. ese momento, exacto, en ese momento Bien. me imagino que Paul McCartney entendió el comportamiento de la AI Mm. aplicada a la música, se habrá conectado con ese concepto hace un tiempo, Mm. y en el documental se escucha la voz de ellos charlando con una definición impresionante, muy lindo para Increíble, escuchar los diálogos, ¿no? Y increíble. ahora lo mismo están usando una canción que Mm. es una cinta, digamos, abandonada, un cassette con Mm. una canción de Lennon, que tenía muy mala calidad, pero ahora parece que va a tener buena calidad y lo van a sacar como una canción nueva de los Beatles, la última Excelente aparentemente. noticia y como siempre un placer recibirte, Freddy.
Siempre Un placer aprendiendo para con mí. vos. ¿Eh? Muchísimas Abrazo grande, gracias, chicos. feliz Nos sábado vemos para pronto. vos.